Vamos a ver qué son las incretinas y por qué aumenta la liberación de insulina cuando un paciente consume glucosa de manera oral a que cuando le inyectamos, por ejemplo, glucosa al paciente. Entonces, esto depende de las incretinas. Vamos a ver qué son las incretinas. Entonces, las incretinas tenemos principalmente dos moléculas. Uno es el glucagon-like peptide 1, el péptido parecido al glucagon 1, que no tiene nada que ver con el glucagon, aunque se llame así, no se parece al glucagon, no funciona como el glucagon, aunque se llame así. Entonces, asterisco aquí. Y el otro es el glucose dependent insulinotropic peptide, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Entonces, estas son moléculas que se liberan o que son producidas en el tracto gastrointestinal, en respuesta a la glucosa. O sea, tenemos, aquí está el esófago, aquí está el estómago, duodeno y intestino delgado. Cuando tenemos glucosa aquí, digamos tenemos glucosa aquí en el tracto gastrointestinal, en el intestino delgado, esto promueve que las células de aquí del intestino delgado secreten estas moléculas, secreten las incretinas. Y las incretinas van a llegar a la célula beta del páncreas. Aquí está la célula beta del páncreas. Aquí está el GLUT2. Recordemos que la glucosa se mete a la célula beta del páncreas por medio del GLUT2. Ahora, aquí dijimos en el video anterior que ya vimos cómo se secreta la insulina. Aquí tenemos finalmente secreción de insulina, que fue por medio de que la glucosa entró. O sea, esto disparó toda una reacción bioquímica aquí que terminó en la secreción de insulina. Las incretinas lo que hacen aquí en la célula beta del páncreas es que aumentan la sensibilidad que tiene la célula beta del páncreas a la glucosa, y esta respuesta termina en aumento de secreción de insulina. O sea, aumenta la afinidad de la glucosa por su receptor que tiene la célula beta del páncreas, que es el GLUT2. Al aumentar la afinidad, pues más glucosa entra, más todo el proceso bioquímico que ya vimos que es el ATP y el ADP y la despoblación de la célula y todo esto, y esto termina en más secreción de insulina. Esto fue por medio de las incretinas. Esto lo hicieron las incretinas. Ahora, si tenemos nada más un paciente que se le inyectó, por ejemplo, glucosa de manera intravenosa, pues sí, la glucosa va a llegar a la célula beta del páncreas y va a hacer secreción de insulina finalmente, pero la afinidad que va a tener esa célula pancreática o la glucosa por su GLUT2 no va a ser igual que la afinidad que tiene una célula beta del páncreas de la glucosa y el GLUT2, porque las incretinas aumentan esta afinidad. Entonces, por esto, un paciente que está consumiendo glucosa de manera oral va a tener más secreción de insulina, porque las incretinas aumentan la sensibilidad que tiene el GLUT2 por la glucosa en la célula beta del páncreas. Esto hace más secreción de insulina porque se mete más glucosa. El paciente que se está inyectando la glucosa nada más tiene la glucosa que llega al GLUT2 y pues se va a meter lo que pueda, pero la afinidad no es la misma. Entonces el paciente, o bueno, es que una pregunta clásica es ¿por qué el paciente que está consumiendo glucosa de manera oral tiene más concentraciones, tiene más niveles de insulina después de esa carga de glucosa, a un paciente que se le inyecta una carga de glucosa que también va a tener aumentados los niveles de insulina? Pero porque es más en el paciente que consumió la glucosa de manera oral por las incretinas, que son secretadas en las células del intestino delgado. Las incretinas, el glucagon-like peptide 1 y el glucose dependent insulinotropic peptide son incretinas que son producidas en el tracto gastrointestinal, que aumentan la afinidad de la glucosa por el GLUT2, entonces hacen más secreción de insulina. Te veo en el siguiente video.